¿cómo están? ¿Sí me están escuchando bien? Bien, señor, gracias a Dios. ¿Y usted? Sí, señora. Ok, gracias, me alegra. Gracias, John, Dayana. Bueno, entonces ahora les voy a compartir el Excel que vamos a trabajar el día de hoy. Me confirman si lo están viendo, por favor, en el Excel. Aquí se los Sí, señora. proyecto. Sí se ve. Ok, le voy a dar un poquito de zoom a esto. A ver si le da un poquito de zoom. El día de hoy vamos a trabajar la temática de herramientas financieras. Entonces, la clase pasada yo les dejé unos temas a investigar a cada uno de ustedes. Entonces, me gustaría saber qué investigaron cada uno de ustedes. Vamos a ir mirando según nuestra asistencia del día de hoy, qué investigaron sobre esos temas. ¿Quién quiere participar o lo escojo dedocráticamente yo? ¿Alguien voluntariamente quiere participar? Alexander, Yacir, Laura, Dayana, Ailet. Profe, pues, básicamente yo averigüé sobre el valor presente neto, Felipe. que, que este nos sirve más que todo para determinar en cierta inversión de algún negocio, algo, determinar los beneficios o pérdidas que este nos puede causar. Muy bien. Y esto lo realizamos con la parte de caja, el fluido de caja. Con el flujo de caja. Sí, señor. Muy bien. Gracias, Felipe. ¿Quién más quiere participar aparte de Felipe de León? Profe, yo Breiner, no. señor. Es El que Breiner. habló Breiner. fue Breiner. Breiner y Bueno, después ¿quién? profe, yo voy a hablar ahora. Ah, bueno, después de Breiner. Dale, Breiner. No, profe, el que habló fue Señor, Breiner. Breiner fue el que habló. Ah, Breiner fue el que habló, el que va a hablar ahora es Felipe. Sí, señor. Ah, bueno, ahora sí. Aquí lo Bueno, estoy señor. anotando. Yo estuve averiguando un poco sobre los tres temas que usted dio, sobre los tres conceptos. Ajá, Entonces, según esos tres conceptos, hacen parte de los indicadores de rentabilidad. Entonces, correcto. entonces, aquí dice que el valor presente neto de un proyecto es la suma de los beneficios netos futuros del proyecto, actualizado a un año común a una tasa de descuento relevante. Entonces, aquí también habla que en un caso de evaluación privada será considerada la tasa de mercado. Y Ok, habla sobre la fórmula para estimar el valor presente neto, es la siguiente. Es igual a la diferencia entre el valor presente de los beneficios del proyecto y el valor presente de los costos del proyecto. Supuestamente lo que yo tengo aquí es escrito lo que investigué. muy bien. Gracias, Felipe y Breiner. ¿Quién más quiere participar? Profe, yo, Es, ¿Quién es yo? Angélica. ¿Y quién más? John profe, yo, Alexander. sí. Ok, Angélica y John Alexander. Cuéntame, Angélica. Bueno, yo averigué acerca también del valor presente que se puede calcular durante un tiempo determinado y como mínimo tienen que ser 3 años. Ya después de eso, los inversores de la tasa conocen si en 3 años tuvieron pérdidas o ganancias y recuperaron lo, in- lo que invirtieron. Pero sí se puede hacer a partir de otros años. O sea, lo mínimo son 3 años, ya se pueden hacer de 4 o 5 años. O hasta más. Sí, señora. Ok. Ahora a John Alexander, coméntanos, John. Profe, yo averigüé sobre la tasa interna de retorno, que es la Muy tasa de bien. interés o rentabilidad que genera un proyecto y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión.
¿sí? Medir la Eh, rentabilidad. la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta inversión. Muy bien. Profe, habla Bueno, Diana. Lo hola que yo, Diana, Diana, ¿qué? Torres. Ok, Diana, ya te vi. Profe, lo que yo investigué sobre la tasa de rentabilidad es que indica el momento ¿Sí? óptimo de inicio de una operación, de un proyecto como tal. En el momento de la inversión, que parte de los siguientes escenarios: los beneficios del proyecto y la oferta del proyecto. Ok. Es decir, de las ventas y de los costos del proyecto. Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces miren que ambos o todos los que han participado, las 5 personas que han participado, coinciden en que estas tres conceptos son herramientas o indicadores que permiten medir la rentabilidad de una inversión, que ya sea un empresario, una organización de ente privado o de ente público desea hacer hacia un bien, hacia la prestación de un servicio o hacia la producción de cualquier artículo o actividad comercial que se desee desarrollar, ¿verdad? En este sentido, estas tres herramientas que acabamos de nombrar, que en este caso es el valor presente neto, la tasa interna de retorno y una adicional que vamos a ver que es la relación beneficio-costo, dependen fundamentalmente de la proyección que se haga del flujo de caja de nuestro proyecto de inversión. Entonces, por eso es importante dentro de los estados financieros que generalmente las empresas o las organizaciones proyectan al momento de conformarse o de colocarse en marcha, adicionar el flujo de caja porque le va a permitir medir y mirar de forma clara y precisa la relación entre los costos de ejecución, de producción, los gastos administrativos y los ingresos que percibe. Asimismo, si esa inversión inicial va a ser rentable en un periodo de tiempo determinado. Por esta razón, el primer paso para poder aplicar esas herramientas financieras que acabamos de nombrar es realizar o aprender a construir el estado de flujo de caja proyectado. Este estado de flujo de caja proyectado tiene este esquema que les estoy aquí mostrando. Es un estado de flujo de caja que me muestra de forma sistemática los costos y los ingresos del proyecto. Si ustedes observan, está dividido en la primera parte todo lo que es ingreso del proyecto y todo lo que es gastos o costos del proyecto. Tiene unos signos que se le colocan acá para efecto didáctico, pero no siempre, no cuando se presenta oficialmente este flujo de caja se le colocan estos signos, sino que acá para efecto didáctico para que nos indique las operaciones que debemos realizar para el cálculo del mismo. Este es un esquema general de este flujo de caja, que en conjunto está compuesto primero por los costos y por los ingresos o la inversión requerida del proyecto, por los beneficios esperados del proyecto como tal. Asimismo, como tenemos este esquema de flujo de caja que nos refleja las entradas y salidas de los dineros efectivamente dentro de la organización, tenemos otro esquema de flujo de caja, pero con financiamiento. Es decir, ya no que el recurso con el cual se va a implementar el proyecto como tal es con recursos propios, sino que va a ser con recursos de financiación. O también puede ser un porcentaje del socio o capital propio y el resto del porcentaje a través de inversión de crédito o de socios capitalistas. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir construyendo nuestro flujo de caja. Acá en esta plantilla les coloqué un ejemplo práctico y lo más sencillo que pude colocarles y conseguirles sobre lo que era para la aplicación de este concepto.
Este mismo esquema que les estoy mostrando en esta imagen es el mismo esquema que está aquí en el Excel, se los pasé aquí a Excel para que fuera de más fácil construcción. Acá les coloqué un enunciado que nos va a servir para explicar la dinámica de construcción de este flujo de caja. Pero es claro que para armar el flujo de caja necesitamos una información base. ¿Cuál es esa información base? Lo primero es cuáles son las ventas esperadas o proyectadas de la empresa o de la organización en un periodo de tiempo determinado. Es decir, si yo voy a hacer el flujo de caja proyectado a 3 años, a 2 años, a 5 años, a 4 años, yo debo saber, debo conocer cuáles son las ventas anuales de cada uno de estos periodos de tiempo para poder construir el flujo de caja. Así como conozco o hago las proyecciones de las ventas, también tengo que haber hecho con anticipación los costos en los cuales voy a incurrir para lograr esas ventas que proyecto realizar. Entonces vamos aquí a mirar este ejercicio, este planteamiento para poder construir nuestro flujo de caja. Vamos a darle un poquito de zoom para leer con detenimiento cada uno de los componentes de este ejercicio. Entonces, dice de esta manera: un proyecto se va a realizar en un país donde no hay inflación. O sea, este escenario donde vamos a trabajar este flujo de caja no tiene inflación. Dice que requiere un monto de inversión de 100 millones de pesos. La mitad de esos 100 millones de pesos son para compra de activos depreciables y la otra mitad es para compra de activos no depreciables. Dice que la inversión se efectúa en el periodo 0. Algo que deben tener presente es que dentro del estado de flujo de caja siempre se parte del periodo inicial o del periodo 0. No se parte desde el año 1 o año 2, sino desde el periodo 0 o periodo inicial. Entonces dice aquí que la inversión se efectúa en el periodo 0, lo que equivale como al tiempo en que una empresa tarda en colocarse en marcha, en hacer adecuaciones, en pagar permisos, licencias, para hacer su proceso de puesta en marcha o ejecución. Acá vemos la vida útil del proyecto que se va a realizar a 5 años. Quiere decir que se va a proyectar las ventas, los costos y el flujo de caja a 5 años. Los activos fijos depreciables no van a tener valor de salvamento, es decir, no se van a recuperar, pero sí se van a vender. Y en el proceso de venta de esos activos fijos se va a incurrir en una pérdida de 20 millones que se va a cargar al último periodo de ese flujo de caja. En la otra parte del ejercicio nos dice que la inversión se va a financiar en un 50% con capital propio y el otro 50% con un préstamo. El préstamo es por 50 millones y se va a amortizar a cuotas iguales de 10 millones a partir del periodo número 1. La tasa sobre el crédito es del 10%, vencida sobre saldos. Las ventas van a ser por año de 150 millones. Los gastos de operación, sin incluir gastos financieros ni depreciación, son de 80 millones por año. Nos dan información adicional como que la tasa de impuesto a la renta es del 20%, que la depreciación se realiza sobre el 100% de la adquisición de los activos depreciables durante ese periodo de 5 años con el método lineal. Entonces, esta es la información base que debemos tener en cuenta en este caso para armar este flujo de fondos con financiamiento y sin financiamiento. Cuando se habla de flujo de caja sin financiamiento, también se le conoce como flujo de caja o proyecto o flujo de fondos puro. Se dice que es puro porque no tiene financiamiento, que es el ejemplo que vamos a realizar en este caso. Acá
como les comentaba, lo primero que tenemos que hacer es colocar el encabezado. Ya sabemos que los valores que vamos a colocar aquí van a estar expresados en millones de pesos. Y lo que colocamos o los periodos que vamos a realizar este flujo de caja va a ser desde el periodo 0, que es el año de inicio, y luego proyectar los 5 años de vida útil que menciona aquí el enunciado. El primer componente del flujo de caja son los ingresos, o lo que también equivale a los beneficios, o los ingresos, o las ventas del proyecto. Luego le vamos a descontar los costos de operación y la depreciación de los activos fijos. Entonces vamos a buscar cuántos son los ingresos o las ventas que nos menciona el ejercicio. Aquí dice que las ventas son de 150 millones de pesos. Entonces, si en el enunciado dice que las ventas son de 150 millones de pesos, acá vamos a colocar como ingresos durante todos los periodos, porque es un periodo sin inflación, es decir, no va a haber incrementos, 150 millones de pesos. En cada periodo escribo los 150 millones, escribo solo los números así expresados para no escribir todos los números totales. Ya sé que está expresado en millones de pesos. Hasta ahí, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Ok, entonces estos 150 millones me lo está dando el enunciado que dice que son 150 millones en ventas. Ahora buscamos también en el enunciado los costos de producción. Aquí miramos y me dice que los costos de operación, sin incluir los gastos financieros, son de 80 millones por año. Entonces aquí, donde dice costos de operación, yo voy a colocar 80 millones por año. Todos los años 80 millones. Listo. Luego dice que tengo que deducir la depreciación. Entonces miremos qué información nos da el ejercicio sobre la depreciación. Comencemos por enterarnos que los activos fijos depreciables equivale al 50% de la inversión y que en este caso el 50% de la inversión representa 50 millones de pesos, ¿verdad? Porque la inversión es 100, la mitad o el 50% de 100 es 50 millones. Entonces, teniendo como base que ese es el costo de los activos depreciables, aquí dice que se va a depreciar el 100% de esos 50 millones de pesos en un periodo de 5 años por el método lineal. Calculamos la depreciación de esa manera, que viene siendo igual. Aplicamos la fórmula. Recordemos que en Excel siempre que vayamos a iniciar una fórmula, iniciamos con el signo igual o el signo más. Entonces, en este caso son 50 millones que lo vamos a dividir entre los 5 años de vida útil del proyecto. Y eso me va a dar 10 millones de pesos. Esa depreciación se va a descontar de la misma forma los 5 años siguientes o los 4 años siguientes. ¿Listo? Según el método lineal de depreciación, que es dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. Eso fue lo que hice aquí. Ahora dice que debo sacar las ganancias gravables. Estas ganancias gravables, vamos a poner aquí el signo igual, significa, vamos a ver si deja ponerlo, porque es que no deja ponerlo porque lo asume como fórmula. Entonces, hago la operación de la ganancia gravable. Entonces aquí viene siendo igual a los ingresos o a las ventas y le voy a restar los costos de producción y le voy a restar la depreciación. Entonces, a los ingresos o a las ventas le resto los costos de producción y le resto la depreciación. Y allí me va a dar la ganancia gravable. Esa misma fórmula la aplico para el resto de los periodos. Me va a dar el mismo valor porque tengo los mismos periodos y mismas ventas y los mismos costos.
Luego aquí dice que debo descontar el impuesto. Entonces yo aquí hago el cálculo del impuesto, que va a ser igual al 60%, a 60 millones, lo voy a multiplicar por el 20%, y ese 20% me va a dar 12 millones. Ese va a ser el impuesto que le voy a descontar al proyecto durante cada periodo o durante cada año. Luego acá hay un componente que dice más ingreso gravable por venta de activos menos utilidad, menos impuestos a la utilidad en venta de activos. Entonces, este ingreso gravable por venta de activos, ¿a qué es igual? Me voy al enunciado del ejercicio para ver cómo se debe colocar. Acá dice que no va a haber valor de salvamento. Dice que la pérdida en la venta de los activos es de 20 millones. Es decir, que no va a haber ingresos, sino que va a haber pérdidas. Y que la pérdida por la venta de los activos es de 20 millones. Entonces acá yo no voy a registrar ganancia, sino que tengo que registrar es pérdida en el último periodo. Esa pérdida en el último periodo la registro de manera negativa, que son los 20 millones. ¿Por qué negativo? Porque ahí me dice que es una pérdida. Y que lo registro en el último año, que es el año número 5. Luego dice acá en el esquema que debo descontarle el impuesto a la venta de activos. Entonces, ese impuesto a la venta de activos, pues se lo voy a sacar a este 20%, 20 millones. Ya yo sé que ese impuesto es del 20%. Entonces, lo que hago es que calculo la pérdida en venta de activos, que son los 20 millones, lo voy a multiplicar por el 20%, en este caso, y eso me va a dar menos 4. ¿Por qué menos 4? Lo que hizo fue el impuesto, que es del 20%, lo multiplico por la pérdida en venta de activos, que la voy a registrar de manera negativa, como una pérdida para el proceso de la empresa. ¿Cuánto valen los activos fijos? En el periodo 0 se considera, según el valor en libros, que esos activos tienen un valor o un costo de 50 millones. Y es el valor que voy a colocar acá. Como en el ejercicio dice que solo se registra en el último periodo, por esa razón en los periodos 1, 2, 3 y 4 no registro absolutamente nada, sino que simplemente coloco 0. Listo. Ahora aquí dice que debo calcular las ganancias netas del ejercicio. Esas ganancias netas, ¿a qué vienen siendo iguales? Hago la operación que me indican acá los signos, le doy signo igual o más para activar fórmula en Excel, coloco las ganancias gravables, le voy a restar los impuestos, le voy a sumar el ingreso por venta, le voy a restar el impuesto de venta y le voy a sumar el valor en libros. Al momento de yo arrastrar esta fórmula que acabo de hacer, ya obtengo las ganancias netas del proyecto. En este esquema puedo yo visualizar que le tengo que sumar nuevamente la depreciación que le desconté aquí arriba para disminuir el valor de cálculo de impuestos, y además le tengo que descontar el costo de la inversión. Entonces ya yo sé que la depreciación es 10 millones, simplemente la traigo de aquí arriba y esa va a ser la depreciación para el resto de los periodos proyectada. Menos los costos de inversión. Me voy acá al enunciado del ejercicio, lo leo
Y aquí observo cuáles son los costos de la inversión, que en este caso son de 100 millones de pesos, y lo coloco acá. Voy a colocar el valor completo porque Creo que me recordemos... puede hacer el favor ¿De qué? ¿De cómo? me puede No hacer el te- favor de explicar que no entendí la ganancia neta. ¿La qué, mija? La ganancia neta, que es que no entendí un La pedacito. ganancia neta, listo, mija. Entonces, aquí la ganancia neta viene siendo igual. Simplemente aplico la fórmula. Igual o signo más en Excel, si lo estás haciendo a mano, igual. La ganancia gravable, que en este caso el primer año me dio 60, y le voy aplicando los signos que están allí, menos el impuesto, que es del 12 millones, más el ingreso gravable, que es 0 en ese periodo, menos el impuesto en la venta de activos, más el valor en libros de activos. Y allí tengo la ganancia neta. Luego, para los demás periodos, aquí en Excel lo arrastro o voy calculando lo mismo por periodo por periodo. ¿Listo? Señor, una pregunta. Sí, Sí, señora, gracias. Señor, con gusto. Dime, mijo. una pregunta. En en el pedazo ese donde está ganancias, el del medio, no me acuerdo cómo se llama, ganancias. Grabable. Ajá. ¿Siempre se practica en el último periodo o depende del enunciado? ¿Cómo así que siempre se practica en el último periodo? Bueno, usted aquí dice que, como dice el enunciado, que practicó en el último periodo los ingresos gravables por venta de activos, colocó esa suma, la colocó Ah, como no, en este caso, o sea que si aquí registro el valor de venta de activos, es porque el ejercicio lo dice. Porque tú como socio inversionista, tú puedes decir que los activos los vas a vender en el año 4 o en el año 3. ok. Entonces, en este caso es porque el ejercicio dice que los activos los van a vender en el año 5 y por eso se registran en el año 5. Señor, también puede pasar que vendan una parte del activo en el año 1, una parte del activo en el año Claro, 2. Puede pasar. claro, puede pasar. Ok. Y es común que pase porque generalmente no todos los activos tienen la misma vida útil. Entonces, generalmente eso es lo que pasa. Ok, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces íbamos por aquí. Le sumamos nuevamente la depreciación, que ya sabemos que es 10 millones. Simplemente copiamos nuevamente acá. Y la inversión, que el enunciado nos dice que es de 100 millones, lo copiamos acá. Ya sabemos que aquí no va nada, 0 pollito, y aquí también va 0 pollito. Luego vamos a obtener los flujos netos. Estos flujos netos de efectivo los voy a calcular utilizando los signos que tengo aquí también, y va a ser igual a las ganancias netas, que en este periodo 0 es 0 porque no hay ningún tipo de venta. Le voy a sumar la depreciación, que también es 0, pero le voy a restar la inversión, porque es el periodo 0 donde se hacen todos los gastos de puesta en marcha, compra de activos, adecuación de la planta o de la oficina o del lugar donde se vaya a colocar la actividad económica. Le doy signo igual y anotamos que aquí siempre en el periodo 0, la inversión, el flujo neto me tiene que dar negativo. Si yo arrastro la fórmula, veo que en los demás periodos pues no me va a dar negativo, porque ya tengo ventas, ¿ya? Pero como en el periodo 0 no tengo ventas, aquí en el periodo 0 es 0 todo, lo único que tengo es gastos, que es la inversión, por esa razón me da negativa. Por esa razón siempre la inversión en el periodo 0 me tiene que dar negativa.
De esta manera hemos construido nuestro flujo de caja sin ningún tipo de financiación. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Está fácil? ¿Está Sí, difícil? profe. Sí, señora. Sí, profe, señor, sí entendí. entendí. Sí, también entendí. Ok. Bien. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta puntual, alguna duda puntual? Señor, ese es el cuadro ese que está mostrando en Excel, siempre va a ser la estructura para sacarla. ¿Cómo Es se la dice? estructura básica. Es la estructura básica. Puede Porque que en tengas otro. algunos componentes adicionales. Ah, Hay ok. algunos componentes adicionales. Depende del tipo de actividad económica, pero esta es la estructura básica que maneja el flujo de caja. Ah, ok, señor. Miren que aquí en esta estructura básica no hemos colocado nada de financiación. Asumimos que esta plata, estos 100 millones de pesos, los estoy colocando yo de mi bolsillo. Por eso se llama flujo de caja puro. Ahora aquí voy a hacer la estructura, la misma estructura, los mismos datos, pero asumiendo que voy a optar por un crédito o por una financiación, teniendo aquí la información que nos da el ejercicio, que dice que se va a financiar el 50% con capital propio y el resto con un préstamo. Entonces, teniendo en cuenta esta información, voy a hacer el mismo flujo de caja con esa consideración de obtener financiación. Entonces, lo que hago es que copio los mismos datos iniciales, en este caso son las ventas y demás, y la depreciación, que ya sabemos que son los 10 millones, porque se calcula con el método lineal, eso no va a cambiar. Miren, acá hay un componente diferente en comparación con el flujo de caja que acabamos de hacer, que son los intereses. Aquí el ejercicio me dice que el crédito se va a financiar durante el periodo o se va a amortizar en cuotas iguales de 10 millones de pesos cada una desde el periodo número 1 y que la tasa de interés es del 10% efectiva vencida sobre los saldos. Entonces, ¿sobre qué valor voy a calcular la tasa de interés? Asumimos primero aquí abajo en el periodo 0, que es donde se va a realizar la inversión, que lo sombré aquí de azul, periodo 0, que el crédito recibido es del 50% del total de la inversión. La inversión es 100 millones de pesos. Y el crédito recibido es de 50 millones, ¿verdad? El 50% de esos 100 millones. Y asumo que se va a amortizar ese crédito, según lo que me comenta aquí el ejercicio, se amortiza en 5 cuotas iguales de 10 millones de pesos cada una a partir del periodo 1. Entonces yo aquí abajo asumo que desde el periodo número 1, es decir, desde el año 1, voy a pagar 10 millones, que son las cuotas iguales que me nombra en este caso la condición de esa financiación. ¿Cuánto es el crédito? 50 millones. A esos 50 millones es que yo le voy a ir sacando el 10% de interés. Entonces, acá tengo los 50 millones y lo multiplico por el 10% de interés. Quiere decir que para el año 1 el interés a pagar es de 5 millones. Pero aquí hay una consideración. Dice que se va pagando sobre saldo vencido. Dice la tasa de interés es del 10% efectiva vencida sobre los saldos. Es decir, una vez descontado la amortización. Si yo en el periodo 1 ya aboné mi cuota, ¿cuánto es el saldo a deber? 45. Para el periodo 2. Estoy abonando 10 millones todos los periodos. Entonces, para el periodo 2, que se supone yo debía 50 millones,
pero le voy a descontar los 10 que abono en el primer año. ¿Me va a quedar cuánto? 40. 40 millones, descontando la cuota del primer año. Descontando la cuota del primer año. Entonces, esta cuota del primer año lo que hago es que también la multiplico por el 10% de interés. Entonces voy a multiplicarla aquí por el 10% de interés. Esa misma, vamos a ver si arrastra la fórmula. No. Esa misma operación la voy a ir realizando, en este caso, periodo a periodo. Entonces, acá toca hacer la fórmula 1 a 1 porque no la tomó. A los flojos nos toca escribir. Entonces, acá ya no son 40 millones, sino que son 40 millones menos 10 millones que la aboné en el año 2, que me da 30, y lo voy a multiplicar por el 10% de interés. Aquí hago exactamente la misma operación, pero entonces ya no van a ser 40 millones, sino que van a ser 30 millones. Y aquí ya no van a ser 30 millones, sino que va a ser, ¿cuánto? 10 millones. 20 millones. 20 millones menos la cuota que acabé de pagar del año 4, me queda un saldo de 10 millones con un interés de 1 millón. ¿Se entendió este proceso o lo repito? Repítalo, señor, por favor. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe, Repítalo, por favor. Lo repito. Bueno, ahí va. Entonces, tenemos un crédito de 50 millones, al cual le vamos a sacar para el año 1 el interés. Entonces, los 50 millones por el 10% de interés. Eso me da 5 millones. El ejercicio me dice que para el año 2 ya debo a sacarle el interés, pero sobre el saldo. Si ya yo aquí le aboné 10 millones, el saldo para el año 2 es 40 millones. Entonces aquí va a ser 40 millones por el 10% de interés, y eso me da, en este caso, 4 millones. Para el año 3, ya el saldo que voy a deber no va a ser ni 50 ni 40, porque ya he abonado 20. Entonces, 50 menos 20 me da 30 millones. Entonces, aquí voy a calcular el interés por los 30 millones de pesos, que me da 3. Para el año 4, ya yo he abonado, ¿cuántos millones? 30 millones. Entonces, me quedan 20 millones de saldo. 20 millones de saldo, que es lo que le voy a multiplicar por el 10% de la tasa de interés. Eso me da 2 millones. Para el año 5, ya yo he abonado 1, 2, 3, 40 millones. Y me queda un saldo de 10 millones. Entonces, a esos 10 millones que me queda del saldo para el año 5, es a lo que le voy a sacar el 10% de interés. Y de esta manera calculo el interés sobre saldo vencido. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Okay. Perfecto, profe, sí entendí. Sí, señora, ahora sí. Bien. Ahora, simplemente aquí para ganancias grabables hacemos el mismo proceso que la vez pasada. El mismo proceso. Hacemos la operación de resta y suma que nos indica el esquema. Igual, signo igual, viene siendo 150 menos los 80, menos los intereses, menos la depreciación. Eso me da ganancia gravable de 55. Miren la diferencia. Aquí con financiamiento la ganancia gravable toda era de 60 millones. Y aquí con financiamiento la ganancia es de 55 y va variando por el interés que se va pagando sobre el crédito adquirido.
Entonces ya ahí va como disminuyendo la cosa cuando se tiene crédito. El proceso del cálculo del impuesto es igual que como lo hicimos acá. La venta de activos sigue igual, el mismo proceso, entonces lo hacemos aquí de la misma manera. Eso no cambia. Pero aquí recordemos que es sobre la ganancia gravable. Entonces, hay que calcularla sobre este valor de la ganancia gravable, o sea, 55 millones por el 20% del impuesto, me da 11 y arrastro. Ahí tengo mi impuesto calculado. ¿Listo? ¿Se entiende esta partecita que fue lo que hice? Sí, señora. Sí, Sí, profe. profe. Bien, ahora vamos con las ganancias netas. Las ganancias netas, recordemos que aquí todo esto, todo este año es cero. No hay ningún tipo de depreciación ni nada, ni amortización tampoco. Entonces, aquí en la ganancia neta viene siendo igual a cero. Aplico la fórmula de suma y resta que me da el esquema, menos los impuestos, más el ingreso por venta, menos el impuesto por venta, más el valor en libros. Y ahí me da cero pollito. Si yo lo arrastro, ya me va a dar la fórmula en Excel, los flujos de las ganancias netas en este caso. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero ya aquí con el flujo neto de efectivo. Este flujo neto de efectivo, en este caso, recordemos que hay que sumar nuevamente la depreciación, que ya la hemos calculado con anterioridad y la colocamos aquí. Arriba la restamos, acá en los costos, en los ingresos, perdón, y en las ganancias después de impuestos se suma. Hacemos el cálculo que nos Señora, indica disculpe, la operación, ¿sí? ¿por qué se realiza de esa forma? Porque arriba se resta y acá se vuelve a sumar. Bueno, esa es una buena pregunta. Resulta que es un TIC contable financiero que se utiliza para disminuir la ganancia gravable o el valor al cual le vamos a sacar ese impuesto a la renta. Entonces, si yo lo dejo aquí sin restarle la depreciación, vamos a suponer que aquí fuera cero. Aquí fuera cero. Me va a dar más valor a sacarle la impuesto y el impuesto va a ser más alto. ¿Estás viendo la diferencia? Entonces, Ok, sí, señora. con el objetivo de que ese impuesto no sea tan alto, arriba, Porque nos quita las la ganancias. resta que no afecte las ganancias. Eso Arriba la es restamos. más que todo cuando uno hace la depreciación, tú la llevas como un gasto y cuando tú vas a vender el activo, esa la tienes que darle de baja y esa la llevarías tú como un ingreso. Correcto. Bueno, entonces hacemos el cálculo aquí. Igual, la ganancia neta, que en este caso el periodo cero es cero pollito, le sumamos la depreciación, que también en el periodo cero es cero, le restamos la inversión, que es 100 millones, le sumamos el crédito que recibimos de 50 millones y le restamos amortización que no hay en el periodo cero todavía. Y eso me da un flujo neto de efectivo de menos 50 millones. Arrastro la fórmula y aquí tengo realmente mis flujos netos de efectivo. Miren cómo cambian. Aquí para el periodo número 1 me dio 44 millones. Miramos acá, me dio 58 millones. Acá en el último periodo me da 81,2. Acá me da 42. ¿Por qué? Porque está con financiación. Entonces, mire, que se recupera en el último año en comparación aquí que es 42. Aquí se recupera la inversión que se realiza.
Ahora, con base en este flujo neto de efectivo, ya sea con financiación o sin financiación, se aplican las herramientas financieras como valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. Hasta ahí, ¿cómo vamos, jovencitos? Bien, profe. Ok, Por ahora entonces bien. vamos con el valor presente neto. Bien, profe. Vamos con valor presente neto. El valor presente neto como tal es una herramienta, como ustedes lo han dicho, y es un indicador financiero que nos va a permitir medir la rentabilidad de nuestros recursos o de las inversiones que yo realizo. El valor presente neto tiene como una fórmula madre para por proceso de cálculo la fórmula del valor presente. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando estamos haciendo el cálculo del valor presente en interés compuesto, esta es la fórmula que utilizamos, ¿cierto? Para calcular el valor presente con interés compuesto, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no la recuerdan? La fórmula de valor presente neto, de valor presente, para interés compuesto. Ahí se la estoy poniendo bien grande. Que es igual a los valores futuros o el monto del dinero futuro dividido entre 1 más la tasa de interés elevada al periodo o al tiempo que se está proyectando ese dinero. A partir de esta fórmula se calcula el mismo valor presente, pero valor presente neto. Es decir, traer todos estos valores futuros que se planean obtener con esta inversión de 100 millones de pesos, traerlas al presente para medir si realmente la inversión en un futuro es rentable. Es decir, vamos a llevar, en este caso, estos 42 los vamos a traer al presente, estos 58 también los vamos a traer al presente y así sucesivamente para saber si realmente el proyecto es rentable. Ahora, para nosotros poder analizar el resultado que nos va a dar el valor presente neto, tenemos que utilizar unos criterios de respuesta. ¿Cuáles son esos criterios de respuesta? Teniendo en cuenta los resultados que me vaya a dar el valor presente neto, lo que hacemos es que si el valor presente neto me da mayor que 0 o me da de valor positivo, quiere decir que el proyecto es rentable. Si en cambio ese valor presente neto me dice o me da un valor igual a 0, eso quiere decir que es indiferente invertir en ese proyecto. ¿Cómo así que indiferente? Ya depende del inversionista o del socio invertir o no dentro del proyecto. ¿Ok? Ahora, aquí en valor presente, cuando nos da negativo o nos da menor que 0, se dice que se debe rechazar el proyecto porque no se está recuperando la inversión y nos está dando pérdidas nuestra inversión o nuestro proyecto al momento de ejecutarse. Entonces, estas 3 condiciones es lo que debemos tener presente al momento de calcular el resultado de nuestra fórmula de valor presente neto. En este caso, a partir de esta fórmula de valor presente neto, vamos a calcular el valor del valor presente normal, perdón, de interés compuesto, vamos a calcular el valor presente neto, que lo vamos a simbolizar en este caso con BPN, o en inglés, que también lo utilizan, en Excel lo encuentran con la fórmula BAN. PNA. PNA. Es valor actual en inglés. Entonces, si tenemos en cuenta esta fórmula de valor presente, debemos tener como cálculo que vamos a sumar
todos los valores futuros que se proyectan en el flujo de caja, que son estos flujos netos de efectivos que nos da. Este es el valor futuro número 1, este es el valor futuro del periodo 2, valor futuro del periodo 3, valor futuro del periodo 4, valor futuro del periodo 5. Entonces, todos esos valores futuros que nos acaba de dar ese flujo neto de efectivo o ese flujo de caja, los vamos a sumar aplicando esta fórmula de valor presente. Y luego que sumemos todos esos valores, le restamos la inversión. ¿Cómo así? Entonces vamos a traer primero que todo, vamos a copiar todos estos valores que nos dio aquí la última fila del flujo de caja, que nos dio los flujos netos de efectivo. Estos valores, lo último es lo que voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces lo pego acá, solo valores para que no se transfiera fórmula. Y voy a sacarle el factor a esa fórmula. Al momento de sacarle el factor a esa fórmula, si ustedes se acuerdan de la álgebra, ¿quién se acuerda de la álgebra para sacar el factor de esa fórmula? Aquí Como que está nadie, que, profe. como que, y tú tampoco. Profe, por escribo bueno, números. creo yo que se hace de la siguiente manera. Lo que está dividiendo pasaría a multiplicar y después se hace una derivada, Sí, no sé, algo así que yo me sí, acordé. pasa a multiplicar, así es, pasa a multiplicar, no están tan mal. Bueno, entonces, aquí lo que hago es que este valor futuro lo saco aparte para que multiplique y entonces me va a quedar 1, el valor futuro multiplicando a este factor. Entonces yo voy a sacar primero el factor, que va a ser igual, ojo aquí, tanto manual como en Excel se las voy a hacer, de las dos maneras, utilizando la fórmula de aquí de Excel y utilizándola manualmente con calculadora. 1, en este caso, dividido, abro paréntesis, mire que estoy copiando la fórmula, más la tasa de interés. En este caso, el ejercicio me dijo a mí que la tasa de interés que está aplicando es del 10%, ¿verdad? Que es lo que le están aplicando para el préstamo. Entonces, aquí escribo 10%. Lo voy a elevar, signo elevado en este caso es con este gorrito, elevar al periodo. En este caso, el periodo es 0, porque es el año de inicio, ¿verdad? Y le doy Enter. Entonces ahí me dice que el factor del periodo 0 es el 100%. Si yo arrastro esa fórmula aquí, a ver, vamos a seleccionar aquí para que me pueda arrastrar la fórmula. Si yo arrastro esa fórmula, aquí me va a calcular el factor del periodo 1, el factor del periodo 2, el factor del periodo 3. Miren que aquí el factor del periodo 1 selecciono el periodo 1. El periodo 2 tiene aquí elevado al periodo 2, elevada a la 3, elevada a la 4 y elevada a la 5. Luego que ya tengo los factores calculados, entonces sí lo multiplico por los flujos netos de efectivo que tengo acá. Esos flujos netos de efectivo, ojo aquí, igual, el flujo neto de efectivo, que es menos 100 para el periodo 0, lo voy a multiplicar por el factor que acabé de hallar, que también es 100%. Arrastro la fórmula y aquí me va a dar los valores presentes de cada periodo. Valores presentes de cada periodo. Aquí lo que hice fue esta fórmula, valor presente de cada periodo. Lo estoy haciendo de manera manual, ¿verdad? Si yo quisiera calcular el valor presente, aplicando la fórmula del valor presente, que es la sumatoria de todos los flujos o de todos los valores presentes,
la sumatoria de todos los valores presentes menos la inversión. La Señor, fórmula me del valor perdí. presente. Aquí, ¿en dónde te perdiste? Señor, ¿y cómo sacó el valor presente? El valor presente. Mira que yo aquí lo que hice fue que descompuse la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí tengo valor futuro. Esto es, voy a colocarle aquí para que quede claro. Valor futuro. Y ahora voy a multiplicar valor futuro por el factor, es decir, valor futuro por esta fórmula de acá. ¿Ya? Esto lo multiplico con esto, es decir, esto con esto, esto con esto, y esto con esto, y esto con esto, y esto con esto, y esto con esto. Y de esa manera tengo el valor presente de cada periodo. Así. Menos 100, en este caso, porque es el periodo 0, por 100, me da menos 100. El siguiente periodo sería 58 por el 91%, me da 52,73 millones. Y así sucesivamente. Estos Ok, son muchas los gracias. valores presentes de cada periodo. Aquí no he calculado valor presente neto todavía, solamente valor presente de cada periodo. Valor presente de cada periodo. ¿Ok? Ahora, para calcular el valor presente, lo voy a colocar aquí, lo que tengo que hacer es sumar todos estos valores de cada flujo, de cada periodo, y restarle la inversión. Sumar todos estos valores presentes y restarle la inversión. Entonces aquí lo que hago es que yo sumo, le doy autosuma o suma, como quiera, todos estos valores y le voy a restar la inversión. El paréntesis donde no va. Listo. Y aquí me da el valor presente neto. Esta es la respuesta al valor presente neto. Quiere decir que yo voy a recuperar estos 100 millones, 109 millones al periodo cero. ¿Cuál es la diferencia de 100 a 109? 9 millones de pesos adicionales. Esa sería como la ganancia que realmente voy a obtener en 5 años por invertir estos 100 millones. Voy a recuperar los 100 millones más 9 millones de pesos adicionales. Entonces, como me da positivo, puedo decir que acepto el proyecto. Acepto realizar la inversión porque voy a recuperar la inversión y voy a obtener un saldo adicional. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, señora. Ahora voy a hacer el cálculo de valor presente con la fórmula de Excel. El cálculo del valor presente con la fórmula de Excel. Entonces, siempre que vayamos a insertar fórmula en Excel, podemos hacerlo de varias maneras. Primero, colocando igual y escribiendo la fórmula si ya me la sé. En este caso, la fórmula de valor presente es BNA en Excel. BNA. BNA, que significa valor actual neto. Valor actual neto, en inglés. Esa es una forma. Otra forma de insertar la fórmula en Excel es a través de la pestaña Fórmulas. Me voy aquí a Financieras y busco valor presente neto. Hola, van. Aquí está. BNA. Esa es otra forma. Ahí me sale el cuadro para ingresar la información. Otra forma es por aquí por la barra de herramientas, que es insertar función en FX, que está acá arriba, una barra de dirección. FX, escribo la fórmula que necesito, en este caso BNA,
y le doy ir. Esperemos que Excel responda y aquí me está seleccionando la fórmula y le voy a aceptar. Y me sale el cuadro para insertar los datos. ¿Listo? Ahora, la tasa. Me voy aquí al cosito este e inserto la tasa. Entonces la tasa es el 10% a la ventana. Los valores. ¿Cuáles son los valores? Los flujos netos los selecciono. Y abajo, en la siguiente celda, ¿no? Los flujos netos. Me regreso, le doy a aceptar y a ese valor le tengo que restar la inversión inicial. Aquí. Y nos tiene que dar lo mismo. Señor, pero ahí le está sumando la inversión, no se la tiene que restar. No, Sí, Marley, se la tengo. porque si no se la estaría sumando, si no se la estaría sumando, le estaría La sumando resto los 100 porque millones está de más. negativo. Porque Exacto. está negativo. Como está negativo, por eso se la sumo. Por Ah, la ok. ley de los signos. Por la ley de los signos. Déjenme ver aquí. Ok. Fue que cogí los valores que no eran. Son los flujos netos originales. Aquí se le sumo la inversión negativa. Pocos argumentos. La tasa de interés no la tomé. Vamos a hacer la fórmula de nuevo. La tasa, que es el 10%, punto y coma. Los valores de los flujos netos. Y le sumo o le resto, en este caso, la inversión. Ahí me tiene que dar. Me está dando negativa. ¿Por qué? Vamos a mirar. Profe, la tasa no debe de ir negativo, o sea, que dé menos 10. No, la tasa es normal. La tasa el 10%. Punto y coma. Los valores son los flujos netos de efectivo, que en este caso son estos valores de acá. Señor, y si intenta ¿Sí? quitándole el más al 100 millones y se los pone en negativo, a ver. Lo suma y no se debe sumar, se debe restar. Ah, ya vi que da mucho. Ahora sí, es que no había cogido bien los valores. Entonces, seleccionamos la tasa de interés del 10%, los flujos netos originales, menos la inversión. ¿Ok? Ahorita no me estaba dando porque estaba tomando los valores presentes, entonces por eso no me estaba dando. Debo tomar son los valores netos o los flujos netos originales. ¿Ok? Para la fórmula de Excel. Y ahí me da igual. Siempre me tiene que dar igual, sea que lo haga manual o que lo haga con Excel. ¿Fácil o difícil? Lo repito. ¿O no se entendió? ¿Jóvenes? Repita, profe, por favor. Repito. Señor, repita, por favor. Bueno, la fórmula en Excel. Voy a cogerla aquí con f de x.
escribo la fórmula BNA, la selecciono. La tasa, que es el 10%. Los valores que voy a tomar son los flujos netos de efectivo. Los flujos netos de efectivo le doy a aceptar y a esos flujos netos de efectivo le voy a restar la inversión negativa. Y listo, me da aquí el valor presente neto. Da lo mismo que lo haga de manera manual con calculadora en mano o que lo aplique con la fórmula de Excel. Como acá me dio un valor presente neto positivo, se puede decir que se acepta la inversión de los 100 millones en ese proyecto. Ahora sí, ¿se entendió de mejor manera? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, entonces acá en la guía de aprendizaje, deben un segundito, paro de compartir acá el Excel para compartirles la guía de aprendizaje. Presentar ahora una ventana que es esta. En la guía de Excel, confírmenme si la están viendo. ¿Sí la ven? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe, se deja La guía ver. de trabajo. Bien, profe. entonces la guía de trabajo que van a realizar, tenemos activa la evidencia número 3, que es de interés simple, interés compuesto, que ya ustedes lo manejan al dedillo. Y vamos a empezar con la evidencia número 4. La evidencia número 4 dice que es hacer un flujo de fondos de caja proyectado puro y financiado, así como lo hicimos nosotros en el ejercicio. Aquí, en este flujo de caja, están los datos necesarios para el cálculo. Y Señor, realización. Señor, Dime. usted lo puede compartir en la estructura esa que tiene ahí en Excel. Claro, yo les comparto la hoja de trabajo de hoy. Ah, ok, muchas gracias. Claro que sí. Esta evidencia está activa hasta el 26 de junio. La evidencia número 5 también se activa hoy. ¿En qué consiste la evidencia número 5? En calcular valor presente neto. Entonces aquí hay unos ejercicios donde ya les dan la información necesaria para que usted calcule valor presente neto. ¿Listo? Aquí hay que tener un cuidado en este punto número 3, que dice que plazo de recuperación, eso no hay que hallarlo. Simplemente es el valor presente neto o el valor actual neto, que es la sigla en inglés. Dos evidencias que se activan, bueno, 3 evidencias que se activan el día de hoy hasta el próximo 26 de junio. ¿Listo? Es individual. Es individual. Es individual. Enfermedades relacionadas pueden provocar dolor. Es individual. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud en el desarrollo de cualquier ejercicio de estos, me dan el pantallazo donde ubican la duda y con mucho gusto yo les doy la claridad en esa inquietud. Dime, hija. Que si me podía repetir lo que estaba diciendo que era individual, lo que pasa es que se había puesto lento el internet. Las 3 evidencias activas, la evidencia número 3, la número 4 y la número 5 son individuales. Ok, señor, gracias. Con mucho gusto. Esta grabación también se las hago llegar en un momento que se guarde. De igual forma, ahí en la carpeta de Drive a ustedes creo que también se les comparte. Igual yo se las descargo y se las comparto por el grupo de Facebook también, junto con la hoja de trabajo que realizamos el día de hoy. ¿Cómo les pareció hoy la clase? Señor, me gustó un poco más práctica. Muy bien, entonces para el próximo miércoles vamos a trabajar
las otras dos herramientas pendientes, que son la de tasa interna de retorno y relación beneficio-costo. Profe, ¿y la entrega de esta actividad de cuándo será? El 26 de junio. Señor, una pregunta. ¿Sí? Mire, usted está diciendo que tenemos que hacer la evidencia, creo que número 4, donde vamos a hacer el flujo de... La evidencia número 3, la evidencia número 4 y la evidencia número 5. Señor, pero estoy hablando... Número 4. Bueno, se te está la evidencia número entrecortando. 4 también le tenemos que sacar que si la evidencia número 4, ¿me escucha mejor? Sí. Que si la evidencia número 4 también le tenemos que sacar el valor presente o lo dejamos hasta llenar las dos tablas esas. No, solamente en la evidencia número 4 solo es hacer flujo de caja. Ahí no tienen que aplicar valor presente. El valor presente es en la evidencia número 5. En la evidencia número 3, interés simple y interés compuesto. En la evidencia número 4, hacer flujo de caja con financiamiento y flujo de caja sin financiamiento. Y en la evidencia número 5, aplicar fórmula de valor presente, neto. Ok, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. El plazo de entrega de esas 3 evidencias hasta el 26 de junio. Yo les voy a colocar las evidencias, de igual forma ya las otras están, en el territorio para que me las suban por allí, para que sea como más fácil. Aunque vi, por ejemplo, que Carlos de la Torre y otros muchachos ya me enviaron al correo electrónico, no importa, si me la pueden subir al territorio, mejor. Pero de igual forma se las recibo por el medio que me la envíen, sea por el correo o por el territorio. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, jovencitos, fue un placer haberlos saludado el día de hoy y haberlos escuchado. Cuídense mucho, que tengan bastante actividades recreativas en su casa. Igual, señor. Que tengan un feliz resto de semana. Igual, señor. Igual, señor. Chao. Los extraño a todos. Igualmente, Felipe, los extraño.